está? Un gusto saludarle hoy miércoles, mitad de semana, y ya estamos acá listos en Impacto Económico para empezar a analizar esos números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos de inmediato nuestros temas en titulares. En Argentina, el presidente Mauricio Macri dejará a 360.000 estudiantes sin becas del programa social Progresar. Derechos se convierten poco a poco en privilegios. Y hoy en nuestra arista económica vamos a estar revisando los detalles, los números detrás del boom económico de Rumania. El presidente Trump sustituirá programa de cupones de cajas de comida en Estados Unidos. Estudiamos esta nueva medida del gobierno estadounidense. Es la primera vez en la Argentina que existe una línea de becas tan amplia como la que estamos presentando hoy. Es la primera vez en la Argentina que existe un programa de becas tan amplias como las que estamos presentando hoy. Eso era lo que aseguraba, como escuchaban, el presidente Mauricio Macri cuando junto a su ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, relanzaron el programa Progresar, un plan que, por cierto, es de apoyo económico a jóvenes de hogares pobres y que fue creado durante la gestión kirchnerista. Pese a ese tono grandilocuente que caracteriza al presidente argentino, a él se le olvidó mencionar que los cambios dispuestos en este plan dejarán al menos a unos 360.000 estudiantes sin el beneficio, pasando de ser un derecho a un sistema de becas meritocrático. Tenemos los detalles, los números, con el informe del Centro de Economía Política de Argentina. El programa de respaldo a estudiantes de Argentina, mejor conocido como Progresar, fue puesto en marcha por la presidenta Cristina Fernández en marzo de 2014, como un beneficio puente para las familias que cobrasen la asignación universal por hijos o tuviesen ingresos bajos. El objetivo, lograr que jóvenes continuasen sus estudios sin que, previo a su insertación al mercado laboral, el grupo familiar no dejara de percibir un ingreso como la AUH o el salario familiar. Por el hecho de que el hijo cumpliese los 18 años, las becas Progresas tenían una mirada integral respecto del joven y no se limitaban a una ayuda económica para sostener la actividad educativa. Ahora las cosas serán diferentes. El gobierno macrista anunció la renovación del plan social mediante un programa de becas, pero bajo los siguientes términos. El programa ya no será universal y se ajustará a presupuesto previsto por el gobierno. La renovación dejará de ser automática y se exigirá un trámite adicional, pese a que el gobierno emitió un decreto reciente de desburocratización para reducir trámites a empresas. También se deja en un segundo plano el derecho a la educación de los jóvenes con menos recursos económicos y el programa de becas se convierte en un sistema meritocrático atado al rendimiento académico. Según los cálculos publicados en un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, a diferencia del plan Progresar, el programa de becas solamente cubrirá 10 cuotas anuales cuando uno de los requisitos anteriores para gozar del beneficio era que los alumnos no tuviesen algún trabajo registrado. Por último, en términos monetarios, para mantener el programa con los aumentos previstos por el gobierno, para cada beca es necesario disponer de 17.320 millones de pesos, pero se prevé solo 10.000 millones de pesos, lo cual significa que habrá un ajuste reductivo de 7.320 millones. Pero fíjense en esto, el gobierno de Venezuela avanza en la consolidación del petro, evaluando planes productivos de componentes informáticos con mano de obra nacional para lo que serán esos centros de minado de la criptomoneda venezolana. A través del Ministerio de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, junto a la Corporación de Industrias Intermedias, se está evaluando esos planes productivos para la fabricación de piezas y componentes que contribuyan con la creación de centros
centros minados digital del Petro. El objetivo es el de fabricar equipos con materia prima nacional y optimizar la instalación de estos centros, estableciendo mecanismos de articulación entre las empresas estatales dedicadas al rubro manufacturero. El presidente de Corpivensa, Sergio Requena, dijo que se está entonces dando una respuesta industrial a la situación económica del país, estableciendo redes productivas y de cooperación para incorporar elementos venezolanos en procesadores tecnológicos. Hasta ahora se ha avanzado en esta materia con el prototipo BIT minero E8, desarrollado por la venezolana de industria tecnológica y la empresa IPSUR. Y 2017 significó el segundo año récord para México en cuanto al valor del total de importaciones de todos los productos derivados del petróleo. La excusa estatal, pues, convertirse en una empresa productiva y refinar solo el crudo que le reditúe en ganancias. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? El Banco de México reportó un incremento por desembolso de importación de combustibles automotrices, gasolina y diésel en 38% durante 2017 por un valor acumulado de 21.126 millones de dólares. Esto significó que además que el país tuvo un consumo de 69% de su volumen de combustible automotriz de forma importada, contrastando este número con el 57% de esta proporción de consumo en 2016. Pese al elevado porcentaje de importaciones, la demanda en México pues de gasolinas cayó en 3,1% y la del diésel en 5,6% para el año pasado. Asimismo, el valor total de importaciones de todos los productos derivados del crudo sumaron los 42.010 millones de dólares, el segundo más alto registrado desde el año 2011, cuando se alcanzó un valor de 42.704 millones y un momento, por cierto, en el que el precio del petróleo y los combustibles eran 82% superior a los niveles observados en 2017. Y un representante de la FAO en Cuba instó a transmitir la experiencia positiva en el plano de la producción de alimentos que tiene pues la mayor de las Antillas, esto en referencia a los resto de países del continente para potenciar justamente la cooperación. El representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en La Habana, Marcelo Reséndez, emitió entonces ese reconocimiento sobre los niveles de producción de biofertilizantes de la isla e instó a extender esta experiencia a otros países de la región con el fin de mantener la cooperación sur-sur. El alto funcionario, mediante una entrevista al medio Prensa Latina, también resaltó la importancia de aprovechar los conocimientos de Cuba en materia de agricultura urbana, suburbana y familiar. Igualmente hizo hincapié en dos temas centrales que mantiene la FAO con el gobierno cubano, que son el cambio climático, esto justamente tras esos daños ocasionados por el paso de huracanes, y en un segundo punto la producción de alimentos. Por estos motivos, la organización implementa un proyecto en la isla que es financiado por el Fondo Verde para el Clima por un monto de 30 millones de dólares relacionado con el cambio climático. Momento de hacer la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, estaremos revisando esos números detrás del brillo y de la bonanza económica de Rumanía.
Poco o mucho, pues se escucha hablar de Rumanía, el país que más crece en términos de PIB en la Unión Europea. La gran pregunta es cómo lo ha logrado. Hay varias pistas sobre esta cuestión. La mano de obra barata y las ventajas fiscales para los inversores. La economía de Rumanía, sin embargo, sigue dando motivos tanto para el optimismo como para la precaución, especialmente cuando todos los riesgos apuntan a un sobrecalentamiento de los desequilibrios macroeconómicos. Vamos primero que nada con el análisis de estos datos. Aunque desde el 1 de enero de 2007 Rumania forma parte de la Unión Europea, su realidad política y socioeconómica se mantiene eclipsada por los países centrales del bloque, sobre los cuales abundan titulares en la cotidianidad noticiosa mundial. Sin embargo, fuera del foco de atención mediática, el país ha logrado una rápida expansión económica que le ha otorgado el apodo Tigre del Este. Desde 2015, trimestre tras trimestre, ha registrado incrementos del Producto Interno Bruto superiores al 4% y en 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística, alcanzó un crecimiento de 7% en 2017, el mayor de toda la Unión Europea. Representantes del bloque sindical de Rumania explican que la bonanza económica se ha basado sobre todo en el consumo, con efectos que, si bien han sido positivos en el corto plazo, advierten complicaciones sobre la sostenibilidad del modelo en el horizonte más lejano. En los llamados polos de desarrollo del país, conformado por ciudades que concentran la mayor parte de ese consumo, se hace más notoria la observación: tiendas de marcas extranjeras con precios más altos que en otros países de la Unión Europea, rodeadas de restaurantes lujosos. El mercado inmobiliario está en ebullición, pues ha proliferado la construcción de edificios para oficinas u hoteles 5 estrellas. En oposición al sentido común, las ventajas de vivir en la economía que está creciendo más rápido en la Unión Europea puede que no sean demasiadas ni buenas, al menos para la mayoría de los rumanos. La política de competitividad del país balcánico se ha sostenido en los últimos años en una oferta de mano de obra barata y un sistema de ventajas fiscales para los inversores. El fuerte aumento de la actividad en ciertas regiones del país no está sirviendo para que los ciudadanos incrementen su riqueza en términos relativos, aunque sí su endeudamiento, ya que si bien se ha alentado el consumo, el aumento de la producción no se está repartiendo de forma igualitaria. Según la Oficina de Estadísticas Europea, la Eurostat, Rumania sigue siendo el país con mayores carencias sociales del bloque de los 28. 1 de cada 2 rumanos asegura tener problemas para calentar su casa o permitirse una comida con proteínas cada 2 días. Un 17% de la población de Rumania ha dejado el país, más de 3 millones de personas, uno de los porcentajes más elevados del mundo para un país que no ha atravesado ningún conflicto interno. De acuerdo a datos del Colegio de Médicos, desde 2007, han emigrado más de 43.000 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeras y odontólogos. La corrupción, las deficiencias de los servicios públicos y el ambiente político también son causas de migración. Sin embargo, son los bajísimos salarios la principal causa que empuja a los jóvenes a emigrar. Desde 2016 hasta la fecha, se ha experimentado una equiparación de los sueldos rumanos con los europeos en un 20%, mientras que los precios se han acercado un 50% a los europeos. Las comparaciones son odiosas, pero si hablamos de precios, un trabajador de Rumania debe trabajar 1 hora para un litro de leche y en Inglaterra 4 minutos. La pérdida de poder adquisitivo se explica con la modificación legislativa del 2011, la llamada Ley del Diálogo Social, que plantea nuevas condiciones de los convenios laborales, de forma que el sueldo ya no se relaciona como antes con el nivel de estudios del empleado, lo que ha determinado un aumento de los empleados retribuidos con el sueldo mínimo interprofesional, los 235 euros. A fecha de hoy, más de 1 millón de trabajadores solo reciben ese salario que no cubre las necesidades básicas. Y esa misma ley de diálogo social modificada en 2011 también ha disminuido la capacidad de negociación de los sindicatos y a su vez ha favorecido la generalización en las empresas de trabajar horas extras, esa poca calidad laboral. Esto en un contexto en el que Rumanía se ha vuelto una especie de offshore de mano de obra barata para las grandes corporaciones. Allí justamente ese crecimiento tan poderoso. De esta manera nos vamos entonces a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta, nuestro recorrido 360, Estados Unidos está allí en la meta.
El nuevo presupuesto presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limita los tipos de alimentos que los beneficiarios del programa de cupones podrían comprar con la ayuda del gobierno. Pero además, ahora propone sustituir dichos cupones por cajas de alimentos. Sin embargo, esto no sería para garantizar el derecho justamente al acceso de esa comida tan necesaria, sino para abaratar costos. Tenemos los detalles. El plan de Trump es que la cantidad de dinero que reciben las familias de bajos ingresos como parte del programa de asistencia nutricional suplementaria, también conocida como cupones de alimentación, sea recortado y a cambio establecer un programa denominado Caja de Cosecha de Estados Unidos por el Departamento de Agricultura. Según la administración, la propuesta podría ahorrarle al gobierno federal $129.000 millones durante la próxima década. Los críticos del plan de Trump compararon el programa con el racionamiento durante la guerra y cuestionan cómo entregarían las cajas a las comunidades rurales remotas y qué harían con aquellos con requisitos dietéticos especiales, incluidas las alergias. La caja de la comida también enfrenta un futuro político incierto, ya que los presidentes republicanos de los comités de agricultura de la Cámara y el Senado señalaron su escepticismo. El presupuesto de la Casa Blanca también exige $58.000 millones en recortes a los subsidios agrícolas y de seguros en 10 años. El programa de cupones de alimentos benefició a 42,2 millones de personas y 20,9 millones de hogares durante el año fiscal de 2017. El beneficio promedio recibido por hogares fue de $254,14. Así que el 81% de los hogares que reciben la ayuda deberían ser incluidos en el programa, según el Departamento de Alimentación. La asistencia del programa de nutrición suplementaria costó $68,100 millones en 2017, con 63,700 millones destinados a la entrega de beneficios monetarios que ahora, entre tanto déficit, le resulta insustentable al gobierno de Donald Trump. También en Estados Unidos toma fuerza la posibilidad de un nuevo incremento de los tipos de interés con el que se inauguraría en el cargo el nuevo presidente de la Fed, Jerome Powell. El índice de precios al consumidor registró un alza de medio punto por encima del 0,3 previsto por el Ejecutivo, el mayor aumento en 5 meses. La inflación interanual queda en 2,1%. Esta presión inflacionista, que se ha ido acelerando desde mediados del año pasado, se traducirá con toda probabilidad en una subida de tipos en la reunión de marzo de la Reserva Federal. El precio del dinero de Estados Unidos actualmente está entre 1,25% y el 1,5%. Viajamos ahora al viejo continente porque continúa la incertidumbre alrededor de ese polémico divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea. Y es que a pesar de la inminente ya partida de Londres, se dice que el presupuesto de 7 años de la UE debería aumentar. Esto según lo aseguró este miércoles el jefe de presupuesto de la UE, Günther Oettinger. Oettinger dijo en una conferencia de prensa que el próximo presupuesto, que abarca de 2021 a 2027, debería ser de entre 1.1 y 1.2% del ingreso nacional bruto de la UE en comparación con el 1% actual. Esto debido a qué? A que el tamaño del presupuesto será finalmente decidido por los gobiernos que resten o que queden ya pues después de la salida del Reino Unido. Oettinger dejó el tamaño exacto necesario para abrir, diciendo que solo debería ser 1.1 del PIB de la UE. La línea presupuestaria de la zona euro financiaría las reformas estructurales a nivel nacional y ayudaría a los países que todavía están fuera de la zona euro a acercar a sus economías a la zona de la moneda única.
La democracia a nivel europeo no es tan fácil, sobre todo cuando se trata de dinero. Por lo tanto, nuestro mensaje a los jefes de Estado y gobierno es nos permitan cierta flexibilidad cuando iniciamos negociaciones. Si no tenemos un presupuesto exitoso, los ganadores serán Putin, Erdogan y Trump. En el próximo marco financiero, necesitamos proporcionar fondos para demostrar que Europa puede ser un éxito. Y la doctrina económica del primer ministro Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, pareciera estar dando resultados a largo plazo en este país, que ya disfruta o parte de ello de la racha de crecimiento más larga en 3 décadas. Según los datos del gobierno publicados este miércoles, la economía nipona creció por 8º trimestre consecutivo en los últimos 3 meses de 2017, lo que muestra que el país goza del periodo de expansión más largo desde finales de la década de 1980. El Producto Interno Bruto en el último trimestre del año creció 0,1% con respecto al periodo inmediatamente anterior, según lo indicó la Oficina de Estadísticas. El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Toshimitsu Motegi, dijo que la actual racha de crecimiento es sólida en comparación con la volátil burbuja de expansión de la década de los 80, después que la burbuja explotó a inicios de la década de 1990, desatando un periodo de bajo crecimiento conocido como las décadas perdidas. Actualmente, la economía japonesa ha disfrutado de un periodo de crecimiento impulsado por las exportaciones, gracias también a la recuperación de la economía mundial. Veremos cuánto dura entonces. Con esta información llegamos ya al final de esta emisión de Impacto Económico. Como siempre, nuestras redes para que nos sintonicen, @Telesur TV y @Crismar Telesur. Será hasta mañana. Chao, chao.